Bienvenidos a Murmullos Malignos, el podcast en donde compartiré con ustedes leyendas, relatos, cuentos, todos de corte siniestro y fantasmal, que con suerte les provocarán pesadillas. Como saben, estamos en medio del Octubre Asiático de Horror, este especial que he planteado para ustedes en YouTube, por supuesto ahora en Patreon también, y pues decidí que íbamos a inaugurar este podcast leyendo dos leyendas tradicionales japonesas que fueron colectadas por Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, si nunca han escuchado este nombre, si no lo han encontrado por ahí en sus andares, fue un investigador, un periodista, que a pesar de ser de orígenes griego e irlandés, vivió mucho tiempo en Japón, en donde compiló toda suerte de textos, costumbres y se volvió un gran promotor de la cultura nipona. Así que sus textos son fáciles de encontrar, fue de los primeros traductores de japonés a inglés. Y si quieren encontrarlos en español, sobre todo les recomiendo la edición de Valdemar de Kaidan y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japón, en donde se compilan varios de sus trabajos que tienen que ver con fantasmas. Las dos leyendas que vamos a estar discutiendo, que les voy a estar contando el día de hoy, tienen este elemento común que solemos encontrar en bastantes leyendas, y es que dan una especie de mensaje, de código moral, en el cual nuestros protagonistas están violando, están como transgrediendo de algún modo normas sociales, y esto pues va a ocasionar la ira ya sea de los espíritus o de los demonios que encontramos tanto en este folclore japonés. Así que bueno, vamos a empezar. La primera historia se titula La Reconciliación y dice así. Vivió en Kioto un joven samurái que, sumido en la más absoluta pobreza tras la caída de su señor, se vio obligado a abandonar su hogar para entrar al servicio del gobernador de una provincia lejana. Antes de irse de la capital, el samurái se divorció de su esposa, una joven buena y hermosa, pues creía que le sería más fácil ascender mediante un nuevo matrimonio. Resolvió casarse con la hija de una familia de cierta posición, y la pareja de recién casados se trasladó al distrito al cual el samurái había sido llamado. Por desgracia, llevado por la inconsciencia propia de la juventud y la amarga experiencia de la necesidad, el samurái no supo comprender el valor del amor que tan frívolamente había despreciado. Su segundo matrimonio no resultó una unión feliz. Su esposa era cruel y egoísta, y pronto comenzó a recordar, arrepentido, los días olvidados de Kioto. Descubrió que seguía amando a su primera mujer, y que la amaba mucho más de lo que jamás podría amar a la segunda. Empezó a lamentarse por lo injusto y desagradecido que había sido con ella. Poco a poco, el arrepentimiento fue dando paso a un remordimiento que atenazaba su corazón. Los recuerdos de la mujer a la que había agraviado, su dulce voz, su sonrisa, sus maneras suaves y delicadas y su infinita paciencia comenzaron a mortificarlo día y noche. En sueños, la veía inclinada sobre el telar, hilando sin descanso para ayudarlo, como acostumbraba hacer durante los años en que compartieron penurias. En sueños, la veía arrodillada en la soledad del pequeño cuarto en el que la había dejado, enjugándose las lágrimas con la manga raída de su sencillo kimono. Incluso durante las horas dedicadas a cumplir con sus obligaciones, sus pensamientos regresaban a ella para preguntarse cómo viviría o qué estaría haciendo. Tenía la corazonada de que nunca aceptaría un nuevo esposo. Sentía que la joven jamás le negaría el perdón. Así que, en secreto, decidió ir a buscarla tan pronto como regresara a Kioto, y así suplicar su perdón e iniciar una vida nueva juntos en la que haría lo imposible para expiar su culpa. Pero los años pasaron. Finalmente, las obligaciones oficiales para con el gobernador llegaron a su fin y el samurái volvió a ser libre. «Regresaré junto a mi amada», se dijo. «¡Ay, qué cruel he sido! ¡Qué estupidez divorciarme de ella!». De modo que repudió a su segunda esposa y la envió de regreso con sus parientes, ya que no le había dado hijos. Raudo y veloz se puso en camino, y nada más llegar a Kioto, fue directamente en busca de su antigua compañera,
sin tiempo siquiera para cambiar su atuendo de viaje. Cuando llegó a la calle en la que había vivido, ya era noche cerrada, la noche del 10º día del 9º mes, y la ciudad estaba silenciosa como una tumba. La luz brillante de la luna bañaba las calles, por lo que encontró su antigua casa sin dificultad. Parecía abandonada. En el tejado habían crecido las hierbas. Llamó a la puerta corredera, pero nadie respondió. Al ver que los postigos no estaban cerrados por dentro, los deslizó sobre sus rieles y entró. El cuarto principal estaba completamente vacío, ni siquiera había esteras que cubrieran el suelo. Entre las rendijas del entarimado soplaba un viento helado. La luz de la luna se colaba a través de una mugrienta grieta de la pared de la alcoba. Las habitaciones restantes presentaban el mismo aspecto desolador. La casa parecía deshabitada. El samurái decidió buscar en el cuarto del fondo una estancia pequeña que era el lugar favorito de su esposa. Al aproximarse a las puertas correderas, observó con asombro que brillaba una luz en su interior. Deslizó las hojas para abrir la puerta y profirió un grito de alegría, pues, ante sus ojos, cosiendo a la luz de una lámpara de papel, vio a su esposa. Prácticamente al instante, los ojos de ella se encontraron con los suyos y con una sonrisa radiante le dio la bienvenida. —¿Cuándo has regresado a Kioto? ¿Cómo has llegado hasta mí a través de estas habitaciones oscuras? —le preguntó. Los años no la habían cambiado. Parecía tan bella y tan joven como los recuerdos más gratos que conservaba de ella. Pero más dulce aún que cualquier recuerdo, le pareció la música de su voz temblorosa por la placentera sorpresa. El samurái se arrodilló feliz junto a ella y le explicó todo. El profundo arrepentimiento que sentía debido a su comportamiento egoísta, lo desgraciado que había sido sin ella, el remordimiento constante, la esperanza de poder enmendar su error. Pronunciaba las palabras mientras acariciaba a su esposa y le pedía perdón una y otra vez. Ella respondió con la delicadeza y la comprensión que él había esperado, y le rogó que cesara en todos sus reproches. No era justo, dijo la joven, que él sufriera por su culpa, pues ella nunca se había sentido digna de ser su esposa. Sabía que él la había abandonado, obligado por la pobreza. Mientras habían vivido juntos, siempre había sido bueno con ella, y por eso nunca había dejado de rezar por su felicidad. Pero incluso si había algún mínimo motivo para la enmienda, aquella honorable visita había bastado como compensación. ¿Qué mayor felicidad podría sentir que volverle a ver, aunque fuera solo por un momento? ¡Un momento!, exclamó él con alegría. Di mejor durante el tiempo de 7 existencias. Amada mía, a menos que tú no quieras, he venido para quedarme por siempre. Nada volverá a separarnos. Ahora poseo bienes y amigos, jamás tendremos que preocuparnos por la pobreza. Mañana traerán mis pertenencias y mis sirvientes vendrán para atenderte. Haremos que esta casa vuelva a ser hermosa. El samurái se disculpó una vez más. Esta noche he llegado muy tarde, sin siquiera haberme cambiado el atuendo de viaje, solo porque anhelaba verte y decirte todo esto. Ella, complacida por sus palabras, le contó todo lo que había acontecido en Kioto desde su partida, pero decidió obviar sus propias penurias, negándose dulcemente a hablar de ellas. Estuvieron charlando hasta altas horas de la noche y, finalmente, la joven llevó al samurái a una habitación más cálida que miraba al sur y que había sido su habitación matrimonial en el pasado. —¿No tienes en la casa ninguna doncella para ayudarte? —preguntó él mientras ella preparaba la cama. —No —respondió ella entre risas—, no puedo permitirme una sirvienta, así que he estado viviendo sola. —Mañana tendrás muchos sirvientes —dijo él—. Tendrás cualquier cosa que necesites. Se tumbaron a descansar, pero no durmieron, pues tenían demasiadas cosas que contarse. Hablaron del pasado y del presente y del futuro, hasta que la luz grisácea del alba comenzó a asomar. Entonces, casi sin quererlo, el samurái cerró los ojos y se durmió. Cuando despertó, la luz del día se derramaba por las rendijas de los postigos, y para su sorpresa, se encontró tumbado sobre las tablas desnudas de un podrido entarimado. ¿Había sido todo un sueño? No, ella estaba ahí, dormía. Se inclinó sobre ella y la miró.
Entonces profirió un grito aterrador, pues la durmiente no tenía rostro. Ante él, envuelto en una mortaja, yacía el cadáver de una mujer, un cadáver tan corrupto que apenas era más que huesos y una larga y encrespada melena negra. Lentamente, mientras se estremecía asqueado bajo el sol, el miedo atroz dio paso a una desesperación insoportable, a un dolor tan inhumano que necesitó agarrarse a la sombra burlona de la duda. Fingiendo desconocer el barrio, se aventuró a preguntar por el camino para llegar a la casa que había compartido con su esposa. «Allí ya no vive nadie», le dijo un vecino. «Perteneció a la esposa de un samurái que se fue de la ciudad hace varios años. Se divorció de ella para casarse con otra. Ella sufrió tanto que cayó enferma. Como no tenía parientes en Kioto, nadie se ocupó de ella y murió en otoño de ese mismo año, el 10º día del 9º mes». Como podrán ver, esta es una historia de arrepentimiento, hasta cierto punto de venganza clásica, que no es exclusiva de la tradición oral japonesa. Yo he encontrado vertientes y versiones similares de esta historia en las mitologías y el folclore de varios otros pueblos alrededor del mundo. La versión de Hearn, la que nos presenta aquí esta traducción, es bastante conservadora en cuanto a que nos habla de que pues los esposos reencontrados pasan toda la noche hablando. Existen otras versiones en donde se habla de que ellos pues pasan una noche de intimidad y el horror del samurái es todavía mayor cuando despierta y se da cuenta que básicamente cometió un acto de necrofilia involuntaria y que la persona que está a su lado es un cadáver en estado de descomposición. Como podrán ver, la actitud de la mujer es bastante idealizada, obviamente de acuerdo a los valores que reinaban en la época, en los cuales una mujer debía ser abnegada, estar esperando a este hombre que le hizo unas cosas horribles, que la abandonó y que encima de todo también echó a perder la vida de su otra esposa. Entonces, hasta cierto punto me gusta pensar que este hombre obtuvo lo que se merecía y que cayó en una espiral de locura y desesperación tras darse cuenta de que había pasado la noche con un cadáver. Nuestra siguiente historia se trata sobre una criatura del folclore japonés llamado el Jikininki, y dice así. En cierta ocasión, Muso Kokushi, un monje de la escuela Zen, viajaba solo por la provincia de Mino, y se perdió en una zona montañosa en la que no había nadie a quien preguntar por el camino. Vagó sin rumbo durante mucho tiempo, y cuando ya estaba comenzando a perder la esperanza de encontrar refugio para pasar la noche, atisbó en la cima de una colina, iluminada por los últimos rayos del sol, una de esas pequeñas ermitas llamadas anjitsu, erigidas para los monjes solitarios. Aunque la edificación parecía estar en ruinas, se apresuró hacia allí con gran ilusión, y cuando llegó, descubrió que estaba habitada por un anciano monje, al cual le pidió humildemente alojamiento por una noche. El anciano se negó con rudas palabras, pero le indicó a Muso el camino a cierta aldea, en el valle siguiente, en donde podría obtener alojamiento y comida. Muso halló el camino a la aldea, que estaba formada por menos de una docena de granjas, y fue acogido amablemente en la residencia del jefe de la población. Unas 40 o 50 personas estaban reunidas en la estancia principal en el momento de la llegada de Muso. Sin embargo, el monje fue conducido a un pequeño cuarto anexo, donde le proporcionaron un lecho y comida de inmediato. Como estaba agotado, se tumbó a dormir a una hora temprana, pero justo antes de la medianoche le despertó un llanto que provenía de la estancia contigua. Casi de inmediato, las puertas correderas se abrieron suavemente y un joven que portaba una linterna encendida entró en la habitación. Lo saludó respetuosamente y le dijo: «Es mi doloroso deber comunicarle que ahora soy yo la cabeza de esta familia. Ayer era simplemente el primogénito. Cuando usted llegó tan cansado, no quisimos incomodarle en modo alguno, y por ello no le informamos de que mi padre había fallecido unas horas antes. Las personas que usted vio en la estancia principal eran los habitantes de la aldea.
Se habían reunido aquí para presentar sus respetos al fallecido y ahora se van a otra aldea, a unas 3 millas de distancia, pues es costumbre entre nosotros que nadie permanezca en la aldea durante la noche siguiente a un fallecimiento. Hacemos las ofrendas y los rezos pertinentes y nos vamos, dejando el cuerpo sin vida. Siempre suceden cosas extrañas en esta casa cuando un cadáver se queda solo, así que pensamos que es mejor para usted que nos acompañe. Podemos encontrarle un buen alojamiento en la otra aldea, aunque quizá, siendo usted un simple monje, no tenga miedo a los espíritus ni a los demonios, y si usted no tiene miedo de permanecer aquí, solo junto al cadáver, puede hacer uso de esta humilde morada. Sin embargo, debo decirle que nadie, a excepción de un religioso, se atrevería a permanecer aquí esta noche. Muso respondió: «Le estoy profundamente agradecido por su generosidad y hospitalidad. Sin embargo, lamento que no me haya informado sobre la muerte de su padre cuando llegué. Pues si bien es cierto que estaba cansado, no lo estaba tanto como para haberme resultado imposible cumplir con mi deber como sacerdote. Si me lo hubiera dicho, habría realizado los servicios religiosos antes de su partida. Aún así, realizaré los servicios religiosos después de que se hayan ido y velaré el cuerpo hasta la mañana. Desconozco a qué se refiere cuando habla sobre el peligro de permanecer aquí, pero no le temo a ningún fantasma o demonio, así que por favor no sienta ninguna angustia por mí». El joven pareció reconfortado por su aplomo y expresó su gratitud con sinceras palabras. Cuando los restantes miembros de la familia, junto con los lugareños reunidos en la estancia principal, fueron informados de las amables promesas del monje, acudieron a mostrar su agradecimiento. Finalmente, el joven señor de la casa le dijo: «Ahora, su reverencia, a pesar de lo mucho que nos pesa abandonarle aquí, hemos de decirle adiós. Según las costumbres de nuestra aldea, ninguno de nosotros puede permanecer aquí después de medianoche. Le rogamos que cuide del honorable cuerpo mientras nosotros no estamos aquí para atenderle. Y si sucede que escucha o ve algo extraño durante nuestra ausencia, por favor, cuéntenoslo en cuanto regresemos por la mañana». Todos abandonaron la casa a excepción del monje, que se dirigió a la estancia en la que se velaba el cadáver. Las ofrendas habituales habían sido dispuestas ante el cuerpo y la pequeña lámpara budista aún estaba ardiendo. El monje recitó las plegarias y realizó las honras fúnebres, y después se sumió en una profunda meditación. Permaneció meditando durante varias horas silenciosas, en las que no se produjo en la aldea desierta sonido alguno. Pero cuando la quietud de la noche alcanzó la cima más profunda, en silencio sepulcral entró una forma difusa y vasta. Y en ese mismo instante, Muso descubrió que no tenía fuerza para realizar movimiento alguno, ni para pronunciar palabra. Vio que la forma alzaba el cadáver como si tuviera manos, y lo devoraba con tanta avidez como un gato devora a un ratón, comenzando por la cabeza y comiéndoselo todo, el cabello, los huesos e incluso la mortaja. Y cuando la cosa monstruosa hubo engullido el cuerpo, se giró hacia las ofrendas y también se las comió. Entonces se marchó tan misteriosamente como había llegado. Cuando los lugareños regresaron a la mañana siguiente, encontraron al monje esperándolos en la puerta de la morada del jefe del pueblo. Por turnos, uno a uno lo fueron saludando, y una vez que entraron en la estancia principal, miraron a su alrededor, pero ninguno mostró sorpresa ante la desaparición del cadáver y las ofrendas. El joven señor de la casa se dirigió a Muso de la siguiente manera: «Su reverencia, probablemente haya visto cosas desagradables durante la noche. Todos nosotros estábamos muy preocupados por usted, pero ahora nos sentimos muy felices de encontrarle vivo y a salvo. De buen agrado nos habríamos quedado junto a usted si hubiera sido posible, pero la ley de nuestra aldea, como le expliqué anoche, nos obliga a abandonar nuestras casas cuando se produce una muerte, dejando el cadáver solo. Cuando esta ley no ha sido respetada, se han producido grandes desgracias, y siempre que la cumplimos, descubrimos que el cadáver y las ofrendas han desaparecido durante nuestra ausencia». Entonces, Muso les describió la sombría y espantosa forma que había entrado en la estancia del velatorio para devorar el cadáver y las ofrendas.
Nadie pareció sorprendido. El señor de la casa replicó: «Lo que nos acaba de relatar su reverencia concuerda con lo que se viene diciendo sobre este asunto desde tiempos inmemoriales». «¿Acaso el sacerdote de la colina no presta servicios funerarios a sus muertos?», preguntó Muso. «¿Qué sacerdote?», inquirió el joven. «El sacerdote de ayer, cuando anochecía, me indicó el camino a esta aldea», respondió Muso. «Fui a parar a su Anjitsu en aquella colina. Se negó a darme cobijo, pero me indicó el camino hasta aquí». Los presentes se miraron unos a otros asombrados, y tras un momento de silencio, el señor de la casa dijo: «Su reverencia, no hay ningún sacerdote, ni existe Anjitsu alguno en esa colina. Desde hace muchas generaciones no ha habido un sacerdote adscrito a este vecindario». Muso no habló más del asunto, pues le resultaba evidente que sus amables anfitriones creían que había sido embrujado por algún tipo de espectro maligno. Cuando se despidió de ellos, tras obtener información necesaria sobre el camino a seguir, decidió echar un último vistazo a la ermita de la colina y así aclarar si realmente todo había sido un embrujo. Encontró el Anjitsu sin dificultad, y en esta ocasión su anciano ocupante lo invitó a entrar. Una vez dentro, el eremita se inclinó humildemente ante él exclamando: «¡Ah, estoy avergonzado, muy avergonzado!». «No debes sentir vergüenza por no haberme dado cobijo», dijo Muso. «Me indicó el camino a la aldea de allá abajo, donde me recibieron con suma amabilidad. Le doy pues las gracias por ese favor». «No puedo dar alojamiento a hombre alguno», dijo el ermitaño, «por lo que no siento vergüenza por no haberle acogido. Me avergüenzo de que me haya visto bajo mi forma real, pues fui yo quien devoró el cadáver y las ofrendas ante sus ojos anoche. Debe usted saber que soy un Yikininki, un devorador de carne humana. Tenga piedad de mí y escuche la confesión de la falta secreta por la cual me he visto condenado a esta situación. Hace mucho, mucho tiempo fui sacerdote en esta desolada región. No había más religioso que yo en muchas leguas a la redonda. Por aquel entonces, los cuerpos de los lugareños que morían eran traídos aquí, en ocasiones desde grandes distancias, para que recitara ante ellos los servicios sagrados. Pero yo repetía las plegarias y realizaba los ritos solo como un negocio, pensando únicamente en la comida y las ropas que mi servicio religioso me reportaría. De este modo, por culpa de mi impío egoísmo, renací como Yikininki, justo después de mi muerte. Desde entonces me he visto obligado a alimentarme de los cadáveres de quienes mueren en esta región. Cada uno de ellos devoro, como me vio usted hacer anoche. Ahora le suplico que realice el servicio de Segaki en mi memoria. Ayúdeme con sus oraciones, se lo ruego, para que pueda escapar de este terrible estado de existencia». Tan pronto como el eremita hubo formulado su petición, desapareció, y la ermita se esfumó también en ese instante. Y Muso Kokushi se encontró solo y arrodillado en el suelo, entre las altas hierbas, junto a una tumba cubierta de musgo que tenía la forma conocida como Go Rinishi, y parecía ser la sepultura de un sacerdote. En esta segunda historia, una vez más nos encontramos con el motivo de un alma en pena, esta vez convertida en una especie de demonio, que pues está expiando, pagando esas culpas por haber violado ese código de conducta que se espera de un sacerdote, de un hombre santo, que tiene que entregarse a su oficio por la fe. Y esta persona, pues, como nos revela en la historia, lo hacía exclusivamente por la ambición de los bienes que iba a recibir a cambio de sus servicios. Entonces está condenado a convertirse en uno de estos fantasmas hambrientos tan famosos del folclore japonés y a consumir cadáveres, que de algún modo a mí me hace pensar en la historia del Wendigo, este ser de la tradición nativa norteamericana que también se apodera de los hombres y que los hace convertirse en una especie de caníbales, ¿no? Que bueno, de hecho te puedes convertir en un Wendigo cuando tú has probado la carne humana, cuando has como pues cometido ese tabú tan terrible que tienen tantas culturas. Y aquí el Yikininki hace algo similar. Entonces, bueno, me parece una historia de verdad aterradora. Imagínense ustedes estar
simplemente en el mismo cuarto que un cadáver ya es algo que a mí me pone algo nerviosa, por decirlo menos, y después de eso ver que una sombra extraña llega a donde tú estás y comienza a devorar ese cuerpo, no sé, me parece una historia aterradora, me parece una historia genial y espero que ustedes la hayan disfrutado también. Como les comenté al inicio de este podcast, estas historias ustedes las pueden encontrar en Kaidan y otras leyendas y cuentos fantásticos de Japón, editado por Valdemar. Sin duda también podrán encontrarlas por ahí, por la mágica y mística red. En inglés quizás sea un poco más fácil, pero probablemente alguien también ya las haya traducido y las puedan leer en español. Hay muchísimas otras historias que ustedes van a poder descubrir, así que anímense a abrirle su corazón a Lafcadio Hearn. Espero que hoy tengan una noche muy tenebrosa y llena de pesadillas y nos escuchamos la próxima.